Paco Casas ocupa un sitio de honor entre los personajes más relevantes de Ribera del Duero. Aterrizó en nuestra denominación de origen hace ya un cuarto de siglo y en poco tiempo encumbró a Vino de Culto, la marca a la que estuvo vinculado buena parte de su vida. Hace unos años se puso a tiro un viejo majuelo en el límite de la Horra con Roa, apenas unos linios de vides retorcidas que se alzan sobre el paisaje ribereño. Quiso el azar, mientras el mundo giraba, que Paco descubriera en esa viña la grandeza de lo pequeño, fijando su destino a esas profundas raíces. Y con esta metáfora, como cepa que emerge con fuerza desde abajo para colorear con exuberancia verde y tinta el entusiasmo que salpimenta la voluntad humana, Paco Casas encontró el ánimo para reiniciar su propósito vital. Altos del Terral es un proyecto pequeño repleto de grandeza que pone el broche a un largo viaje dedicado al vino. Y en este alto hemos quedado hoy con su protagonista en una cita con Ribera. Paco Casas, bienvenido a una cita con Ribera. Muy bien, muchas gracias. Bienvenidos a Altos del Terral. Altos del Terral. Bueno, Paco, tú empezaste con esto, en el mundo del vino ya desde muy jovencito y tienes una historia muy particular porque eres de la zona de Aliste, me comentabas, sí, ¿no? Sí. De los pequeños pueblecitos de Aliste, de todos mis familiares, mis antecesores, siempre han vivido allí. Y bueno, pues yo desde que tenía chupete ya mojábamos en vino. Ajá. No era vino, pero bueno, era un vinito. A ti no te puedo preguntar entonces si recuerdas el primer vino que te tomaste, porque... No, realmente no lo recuerdo. Bueno, te cuento, mi historia familiar viene ya de mis tatarabuelos, que empezaron con una pequeña cantina en un pueblo que se llama Lover de Aliste y en otro pueblo que se llama Sarracín de Aliste, ¿vale? Ajá. Entonces mi bisabuelo ya concretamente iba con los pellejos en el carro para cruzar hacia Fermoselle o a los valles de Benavente, según el día. Ajá. Tardaban como una semana, cargaban de vino y al pasar por el río Aliste paraban y echaban un poquito de agua. Efectivamente, porque si no ese vino la gente le resultaba muy pesado. Ajá. Y en mi casa pues siempre había un vinito que se llamaba Vinela, que era vino con agua. La vinela era vino con agua. Bueno, pero en general en aquella época se consumía muchísimo vino, se utilizaba para la siega, para todo tipo de trabajos, o sea, realmente se bebía cantidades industriales de vino porque era parte, digamos, siempre hablamos nosotros de que era la gasolina que movía. Efectivamente, era la energía. Entonces, claro, tampoco había borrachos porque era un vino de muy poquita graduación, pero que realmente era alimento. Siempre se decía que había uno en el pueblo, pero vamos, en general la gente podría beber 4, 5 y 6 litros de ese vino Vinela, que tenía 8 o 9 grados alcohólicos. Claro, les daba la energía para trabajar, pero no llegaba a subirse a la cabeza. Ajá. Es cierto que la gente consumía mucho, pero ahora diríamos, ¿estaban alcoholizados? No. Bajo ningún concepto, era otra filosofía. Exacto, y era más natural. Entonces, claro, aquello era ideal. Bueno, y lo bebían los chavales, porque en tu caso... De hecho, yo recuerdo que aparte de esta vinela, mi bisabuela ya me daba el vino Catalina, que era dulce para abrirme el apetito. Ajá. Claro, yo hoy por desgracia, la quina Santa Catalina, que también estaba la San Clemente, eso su canción, me las cantan mis padres, el quinito famoso. Quinito. Y que efectivamente decían que abría el apetito. Sí, efectivamente. De hecho hay un problema hoy que es educacional. Yo tengo una hija de 18 años que ahora ya puede beber, pero si antes yo le daba un poco de vino, me miraban mal o me metían en la cárcel. Ya. Creo que eso es un error. Políticamente es incorrecto, pero lo hemos hablado también en muchas entrevistas, hace poco lo comentábamos también, que creemos que el entorno más seguro para iniciarse, en este caso en los fermentados, es el entorno familiar. Eso es. Que muchas veces los destilados están ahí, al final la gente directamente, los chavales jóvenes van directamente a los destilados, cuando realmente los fermentados tienen su historia y el concepto de vinos fermentados que visten en una mesa y que se comparten no tiene nada que ver con el otro concepto. Y consideramos que es bueno, en mi caso, yo considero, yo también tengo mi familia, que si mi hijo tiene que probar la primera vez algo de alcohol, que sea un vino y que sea conmigo. Efectivamente, que además tú les vas a educar, que ese es el problema, que no se les está educando en el alcohol bien entendido como algo sano y natural. No estoy diciendo del abuso de alcohol o de los destilados u de otras sustancias terceras, ¿vale? Entonces yo pienso que desde mi historia siempre he tenido el vino presente. En mi casa siempre ha habido vino en las comidas, en casa de mis abuelos, en casa de mis padres. Y yo desde muy joven me movió
el interés, me motivé por la cultura del vino. Ajá. Lógicamente, cuando no tienes conocimientos técnicos, yo no sabía qué hacía mi abuelo, por qué quemaba una pajuela allí en una barrica, Ajá. pero sí sabía que aquello era bueno, que aquello era sano. Y cuando empecé a estudiar ingeniería técnico-agrícola me empecé a motivar porque tuve la gran suerte de conocer a Manolo Fariñas en Toro y allí hice unas vendimias. Y entonces es cuando capté, me picó, exactamente, me enganchó el anzuelo. Ya dije, bueno, yo me tengo que dedicar a esto. Total, estudié ingeniería, estudié luego un máster de viticultura en Valladolid, pero me quedaba con más ganas. Ajá. Como yo sabía que había más que aprender y más mundo que recorrer, me fui a Burdeos. Un poco locura, sin saber francés, pero dije, vamos para allá. Vamos al cogollo. Exacto. Y ahí empezó un poco mi historia como, digamos, elaborador de vino. Ajá. No voy a decir enólogo ni técnico, simplemente amante. Emilión, ¿no? Sí, estuve elaborando en San Emilión, estuve trabajando también en la estación experimental del Consejo Regulador de Ribera, Ajá. Estuve en Rueda, estuve en Toro, o sea que ya tenía una serie de elaboraciones hechas bajo la tutela de profesionales. Yo estaba aprendiendo y haciendo prácticas. Y a partir de entonces te ficha una bodega que luego vosotros elevasteis a vino de culto. Sí, todavía reconocido con vino de culto, pero estuvisteis allí como 20 años. Yo empecé en el año 96 y estuve 22 años de mi vida en esa bodega. O sea, que algo habré aprendido también. Lo cierto es que nosotros empezamos de nada, con unas poquitas viñas, y empezamos a crecer y a hacer vinos cada día mejores. En aquellas épocas, claro, la Ribera eran 80 bodegas nada más. Recordemos que eran los inicios del boom, por decirlo así. Hoy ya somos muchos y todos hacemos las cosas muy bien, te lo digo de corazón, o sea, ya no se hacen malos vinos. Ajá. Entonces creo que hemos ganado muchísimo. Ajá. Y bueno, un poco parte de ahí todo mi cariño hacia el mundo de la viña y hacia el mundo del vino. Ajá. Pero bueno, tu proyecto personal, podemos decir que el origen de tu proyecto vital y personal empieza aquí. Donde nos encontramos ahora mismo. En este momento se llama Altos del Terral, sí. Estamos en el término municipal de La Horra, pero es la última parcela de La Horra, la siguiente es Roa y la del otro lado que tenemos detrás a tus espaldas ya es Gumiel del Mercado. Ajá. Es el último punto de La Horra, es la zona más alta, por eso la palabra altos. Ajá. Y del Terral, porque si estás notando cómo el solillo te acaricia, te da una sensación muy cálida. Sí, sí, sí. Terral es el viento que entra del Mediterráneo hacia la península y que es muy cálido. Entonces, por eso el nombre de Altos del Terral. Y ahora te explico cómo llego yo a encontrar esta viña. Pues cuéntame la historia de esta viña y qué tiene de especial. Mira, desde el año 1996 que yo llego a la Ribera, yo siempre había entendido que esto era como la pequeña Borgoña. Ajá. Cada lado del camino una parcela distinta, un suelo. Y me empecé a enamorar de los viñedos y a recorrerme andando con el coche todas las zonas más o menos alrededor. Encontré aquí en La Horra estos términos tan espectaculares y en concreto esta viña. Esta viña perteneció al difunto Jesús Balbás, ribereño de Pro de aquí de La Horra. Hombre, con ese apellido. Exactamente. Que el hombre murió en el 2008 y por desgracia los hijos no querían, se desentendieron del viñedo y querían arrancarlo. A mí me dio mucha rabia. ¿Por qué entonces esto no producía. Esto son una hectárea, 2.300 cepas, apenas daban 1.000 kilos de uva. Ellos no vivían aquí, tenían que dar las labores a trabajar a terceros. Así que para ti y para mí, lo de la viña vieja entendemos, incluso para la gente que nos vea, como que no, es que el vino de viña vieja, sí, pero es que la mayoría de las ocasiones no, es que la viña vieja hay que estar, digamos, sentimentalmente muy apegado a esa viña para que realmente la mantengas, porque económicamente... No es rentable, ya te lo digo de entrada. Si tú lo que vas a producir es uva, esa uva no te va a rentabilizar todos los trabajos y esfuerzos que tienes. Entonces tiene que haber detrás una elaboración para que puedas decir, bueno, ahora sí, ¿vale? Entonces, claro, la familia no quería arrancarla y quedarse con los derechos, que en aquella época estaban valorados. Ajá. Yo me fui al banco y dije, vamos a por ella. Y la compré. De tal manera que el año 2009 es cuando se empezó a elaborar. Sí, bueno, de hecho hay muchas cepas que se han recuperado y hemos tenido que empezar a arar, porque estaba sin arar, a podar, a reformar. Y bueno, con poco a poco, mucho esfuerzo, mucho cariño y mucho apego, empezamos con el proyecto. Año 2009, lo primero que hago es una gran calicata de los suelos, porque a mí me interesa mucho el tema de los suelos. Verás, hay un concepto. La gente habla mucho del terroir, pero se sabe muy poco del terroir. Lo primero que hay que analizar es qué tienes en el suelo. Y gracias a la Universidad de León, yo descubro que en este suelo hay un suelo ácido.
cosa muy curiosa y muy rara de la ribera. No, no es nada habitual. Esa es la primera característica que nos va a definir en el futuro. Ajá. Y luego, como ves, bueno, las cepas son muy viejas, sabemos que es un tempranillo, tinto fino, aragonés, concretamente Tinta del país. no sabemos, exacto, no sabemos qué clon, que genéticamente sería muy bueno estudiarlo, Sí. pero bueno, esto es un proyecto ya más al futuro. Ajá. Somos Y- jóvenes. exacto. En Ribera del Duero somos jóvenes. Esta viña hoy con 93 años tiene un potencial brutal, no le pidas kilos, Ya, solo va a dar 1200, es lo que tiene. ya, pero de esta parcela sale en el Cube año Julia. 2009, Primer sale vuestro año- primer vino. Primer vino, eso es. Se llama Cube Julia en honor a mi hija, que se llama Julia, ya hablaremos luego de los vinos. ¿Sí? El primero fue el 2009. A partir de ahí empezamos a elaborar, pero esta viña no todos los años va a ir a ese vino, porque solo se van a hacer las añadas excepcionales. Ajá. El resto pues lo vamos a llevar a un crianza o a otra tipología de vinos. No todos los años podemos pensar que la viña nos va a dar excelencias. También sufre con los cambios climáticos, con las heladas, con las aguas, con enfermedades. ¿La sequía qué tal aguanta la sequía En este caso se aguanta muy bien, el suelo parece que no tiene, pero sí tiene algo de limo y de arcilla y retienen bien el agua. Lo que es un suelo muy pobre. Y me pero- comentabas que la viña además tiene algo muy especial cuando hablábamos también de los sarmientos. Sí. y de- Esto es una tipología que no es muy común en Ribera del Duero, que es el entrenudo corto. Entonces la separación de las yemas a lo largo del brazo, del tallo, es muy cortito. Ajá, Y si viéramos la hoja, cuando estemos en primavera os invito a volver, ya. nos daríamos cuenta que al darle la vuelta tiene el envés peludo. Ajá, Tiene como pelillos. Y luego el racimo es muy pequeñito, es decir, que no está apretado, es un racimo suelto. Claro, si de cada cepa contamos que ahora mismo no llega a salir 1 kilo, ya. la producción es tan baja que muchas veces no merecía la pena ni siquiera mantenerla. Pero lo que es muy importante es que ese kilo es de una calidad excepcional. Ajá. Tú tenías muy buena amistad con Agustín Alonso, con Sí. el director técnico que... fuiste Efectivamente, mucho, pues, que hace por poco, desgracia nos ha dejado. Y yo recuerdo que hace unos años Agustín hacía muchas experiencias, era un tío muy inquieto. Bueno, la verdad es que le daba tiempo para todo. La gente que le conocimos no nos explicamos cómo tenía tiempo para hacer tantas cosas. Pero recuerdo que hace unos años, como en el 2012 o 2013, no recuerdo cuándo, empezó a hacer unas ciertas experiencias y recuerdo que tú estabas en el comité de cata entonces Sí, y que os hizo unas experiencias para intentar unificar criterios sobre lo que considerabais criterios de calidad en los Riberas del Duero. Para ti, ¿cuáles son esos criterios de calidad que debe tener la Ribera del Duero, un vino de Ribera del Duero? Vale, bueno, en primer lugar un recuerdo muy afectuoso para Agustín, que seguro que nos está viendo. He compartido muchos momentos buenos con él y bueno, pues por desgracia nos ha dejado, pero nos ha dejado también una impronta muy grande. ¿Qué es lo que buscaba él? Él era, con perdón, un culo inquieto. Siempre estaba buscando algo nuevo, investigando. ¿Qué es lo que nos hace diferentes? ¿Por qué somos la pequeña Borgoña? ¿Por qué tenemos estos suelos? ¿Por qué tenemos las características de un vino, de un gran vino? A ver, si nos entendemos, hacer un vino bueno es fácil, entre comillas, pero hacer vino de categoría mundial hacer es un vino grande es complicado, pero es la suma de muchos pequeños detalles. Empezamos por tener un suelo, una climatología, una altitud que no hay en otras zonas, y luego partimos de la base de una cepa, de un clon y de unas características de alimentación. Yo a esta viña no le estoy abonando químicamente, pero tampoco con abono orgánico. Ajá. Estamos trabajando leonarditas, ácidos húmicos, porque lo que quiero es crear suelo. O sea, lo que quieres es microbiota. Efectivamente, eso y En que la viña raíz... están otras personas aquí, por ejemplo, César Mate y otra Sí. gente que está también trabajando todo el tiempo. Correcto, cada vez somos más los que estamos dándonos cuenta de que la microbiota es muy importante y que la raíz necesita estar en un ambiente sano y respirar Ujú. para que luego pueda transmitir el alimento que sí que está en el suelo a lo que es la baya, a la uva. Y la transformación de la hoja, también es muy importante controlar la poda para tener la cantidad suficiente de superficie foliar en relación a los kilos de uva. Ajá. Esto todo es lo que nos va a dar una uva de calidad. Luego ya hablamos de la bodega. O sea, que lo difícil es encontrar al final, entre todos los factores y elementos que tenemos aquí, ese equilibrio para conseguir una uva de grandísima calidad que nos dé esos vinos de categoría mundial, podríamos resumir. Ten en cuenta que yo, como se suele decir, no hago milagros. Con mala uva no voy a hacer buen vino nunca, y un gran vino menos todavía. Ajá. Esto es como un cocinero, si no tiene buena materia prima, apaga el fuego y vámonos. Necesito una gran calidad de uva para conseguir un gran vino. Ajá.
Bueno, pues ¿qué te parece si ahora vamos a la bodega y ya hablamos de los vinos? Estupendamente, muy bien. Pues nos acercamos por allí. Gracias. Vamos a hablar ahora de los vinos, pero me gustaría primero empezar, no sé si tenías tú alguna idea preconcebida de qué tipo de vino querías hacer, alguna etiqueta, alguna otra región vinícola, qué estilo de vino quería hacer Paco en Altos del Terrón. Bueno, vamos a ver, yo siempre he venido con una idea en mi cabeza, desde que entré en el mundo de la enología en España. Yo estoy enamorado de la Borgoña, por el tema de los suelos, de los terroirs y de cómo elaboran. Claro, lógicamente hacer un vino de Ribera del Duero con tempranillo y que se parezca a Borgoña es muy complicado. ¿Qué voy buscando? Finura y elegancia. Entonces, lo primero que me importaba mucho era el suelo. El suelo, para partir de que yo hago vinos por suelos. De cada suelo distinto hago un vino diferente, como se hace en Borgoña. Y luego voy buscando que sean vinos para beber o para guardar, pero que te dejen un recuerdo de mucha finura y de mucha elegancia. No quiero vinos rústicos, no quiero vinos maderizados, quiero unos vinos de equilibrio y de beber de paso, vamos a decir ligero, pero intenso. Que sea sabroso. Que seas placentero. Somos hedonistas y nos gusta disfrutar de la vida, de la comida, de los amigos y del vino. Creo que también hay que hacer lo mismo, pero con mucho amor y mucho respeto a la naturaleza y al suelo. Oye, ¿cuál fue el primer vino que creaste de esa viña en el año 2009? ¿El primer vino que salió? El primero salió T1, por eso se llama 1. T1, sí. Entonces es Terral 1, primer vino que salió. El año 2009, ¿vale? El concepto era hacer un vino de altísima calidad, pero claro, no todos los años podíamos conseguirlo. Entonces, cuando yo empiezo a elaborar los años mejores de mi historia, fueron el 2010 y el 11, que se hizo el Cuvée Julia, que ahora hablaremos de él. O sea, sale del mismo viñedo, pero solamente en años excepcionales se elabora el Cuvée Julia. El Cuvée Julia. Eso es. El resto de los años, cuando no compensa o no interesa o no llega a ese nivel de calidad, lo voy a llevar a T1 o lo voy a llevar a un crianza, de los cuales hablaremos luego. Bueno, pues si quieres vamos a empezar a hablar. Bien. Y vamos a empezar, si te parece, por el top. O sea, Cuvée Julia, me comentas que has elaborado 2010, 2011, 2015, creo recordar. 2015 y el siguiente va a ser el 18. ¿Vale? ¿Y por qué hablamos de que esas añadas son excepcionales? ¿Qué diferencias encontramos en este vino, con respecto luego al T1? Bueno, pues en primer lugar, estos años, por la madurez, cuando cogemos la uva, obtenemos un color, una intensidad aromática en el mosto que ya nos indica si va a haber o no va a haber cuvée. Pero esto es un proceso muy largo. El cuvée no se decide en el momento de la vendimia. Nosotros vendimiamos, elaboramos como que fuera a haber cuvée y si luego llega a las características se embotella como cuvée. Entonces pasará por una elaboración de fermentación alcohólica, maloláctica en barrica y luego va a pasar entre 24 y 26 meses en barrica francesa nueva. ¿Cuál es el problema? Que yo voy catando al mes, a los 2 meses, a los 6, etcétera, y voy viendo si realmente esa añada llega al nivel de cuvée. Y si no, no es porque aguante la madera, sino porque la propia uva no llega a esa característica del año bueno para cuvée. Entonces automáticamente lo paso a T1 y no sale como cuvée. Entonces el primer año, que fue el 2009, salió T1 porque no sacamos cuvée. Además me comentabas arriba que la viña donde hemos estado es la primera que vendimias. Correcto. Esa es la madre, el origen de todas nuestras elaboraciones. Siempre se vendimia antes porque madura mucho antes, con la ladera, la orientación, el sol. Y tú buscas frescura también. Exacto, y no queremos que nos pasemos tampoco de irnos a vinos pesados de 16 grados y medio. Tampoco queremos exceso de madera porque no quiero que me machaque la madera a la uva. Y al vendimiarla lo que consigo es obtener también un pie de cuba para luego fermentar las otras viñas, de las que ahora hablaremos. Entonces, sí, aparte en esa hablamos de la microbiota, ahí tienes una levadura que eso tiene que ser... Tenemos una población muy activa de levadura, pero también, ojo, hay muchas más cosas que levadura, entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, pero eso ya tenemos nuestra forma de trabajar aquí en bodega para evitarlo. Hay años que consigues evitarlo y hay años que dices no, por eso también es importante el factor calidad de lo que viene con la uva, es decir, de las levaduras, de algunas otras cosas que pueden acompañarnos. ¿Qué pasa? Que en el Cuvée Julia los años que sale es porque es perfecto, si no, no saldría. ¿Vale? Es un vino que se ha elaborado con mucho cariño, mucho tiempo, mucha paciencia y que en el equilibrio tarda entre 3, 4 o hasta 5 años en salir al mercado.
Elaboramos el 10, 2011, no hicimos ni 12, ni 13, ni 14. O sea, me estás hablando que luego le tienes, digamos, haciendo una crianza En botella. en botella. Eso es, ahora mismo estamos con el 2015, ¿vale? Y eso que ya estamos en 2022, o sea que prácticamente han sido 7 años. Y el siguiente va a ser el 2018. Todavía no sé cuándo saldrá, porque está ahora mismo en botella ya, después de embotellado, reposando tranquilamente. ¿Vale? Hablemos ahora del T1. El primero que salió en Altos del Terral. Lo que sí que consideramos es que en esta viña y en otras viñas que hemos ido ampliando, porque claro, esto va creciendo, el T1 se nos ha diversificado a otro suelo, que es una viña que tiene 60 años y que el suelo ya tiene más arcilla y también tiene cal. Entonces ya no es un suelo ácido como el del Cuvée. De aquí es de donde tenemos la materia prima base para el T1. Es un vino de una elaboración más corta, por la trayectoria de fermentación alcohólica, maloláctica en barrica también, pero luego va a estar en barrica francesa solo 16 meses. Ya no va a llegar a los 24 o 26 del Cuvée. Distinto tipo de barrica. Yo siempre trabajo 100% francés, me gusta la barrica francesa. A ver, a lo largo de mi vida también he estudiado mucho el tema de las maderas y he trabajado con más de 250 tipos de barrica. Francesa, americana, portuguesa, rusa. Era de la escuela de José Carlos también. Incluso he llegado a probar roble chino. También. Aunque no lo parezca, hay una zona, Quercus mongolicus, y efectivamente José Carlos y yo hemos disfrutado catando barricas, pero para aburrir. Y después de las 250 me he dado cuenta que para mis vinos, para mi proyecto, la que se centra es la barrica francesa. Bien nueva o bien seminueva y no siempre de la misma tonelería, distinto origen de madera, pero siempre selección de grano fino. Es muy importante. No quiero tapar con la madera la uva, los vinos tienen que ser frescos para beber de trago largo y terminarte la botella y decir qué bueno estaba. ¿Y qué encontramos aquí con la caliza? ¿Un toque más, a lo mejor más mineral? Encontramos quizá más intensidad de lo que es la potencia en lo que es una fruta más madura. ¿Un toque más rústico quizás? Sí, efectivamente. El Cuvée es más fino, más elegante, es un vino de postre, como digo yo, de tomar café o chocolate con el Cuvée. El T1, perdón, es un vino para beber durante la comida y a lo largo de todo el desarrollo. No es un vino para chatear, porque no es un vino de copeo, es un vino de sentarte y disfrutarla con una buena comida delante. Finalmente tenemos un crianza, sin embargo, este es el último que se incorporó, digamos, al portfolio de... Sí, cuando terminamos el proyecto de T1 y de Cuvée, nos planteamos la necesidad de hacer un vino más asequible a todo el mundo. Una etiqueta más clásica. Bueno, quizá es más sencilla, también fina y elegante la etiqueta en blancos y negros, pero lo que buscábamos era atraer también un público más joven. ¿Por qué? Ribera del Duero a veces es prohibitivo para ciertas clases sociales o para ciertos sectores de edad. Entonces controlamos, porque estos son viñedos controlados, 10 hectáreas de viñedo en la que vamos a obtener en torno a 40.000 botellas de un vino crianza con 12 meses de barrica seminueva. Aquí ya no vamos a trabajar, sí francés sí, pero barrica de entre 2 a 4 años. La mezcla de todas estas barricas nos dan un cupage perfecto para dejarlo dormir luego en la botella otros 12 meses y sacarlo al mercado con mínimo 2 años entre la vendimia y la salida. ¿Y qué tenemos aquí? Un vino, me imagino, más frutal. Más frutal, más fino, de elegancia, rápido, de chateo, de beber. Lo que llaman ahora vinos más fluidos. Juvenil, yo diría así. Juvenil. Bueno, pues yo no sé si tenemos pensado, porque tenemos tres etiquetas muy diferenciadas, Cuvée Julia, T1, el Crianza. No sé si tenemos pensado en el futuro ampliar la familia de Altos del Terral. Bueno, vamos a ver, Rubén, te cuento un pequeño secreto que yo estoy trabajando mucho con él. He descubierto que al lado de la bodega, de la viña del Cuvée Julia, hay una pequeña parcela que en la Horra se llamaba la Viña del Obispillo. Y esta también es mía. Es distinto el clon y estamos intentando separarlo. De tal manera que no sé si en el futuro, no lo sé. ¿Estás haciendo cubetes por separado? Exacto, estoy trabajando por separado ese terroir, ese clon. Es una parcela muy pequeña que apenas da entre 600 kilos de uva. ¿Y cuál es más o menos cómo son los resultados que estás viendo? Todavía no puedo avanzarlo porque empezamos el año 2020 con este proyecto, empecé a hacerlo en 2020. Hoy está en barrica, lógicamente tiene que dormir más tiempo, lo estoy catando. El seguimiento es bueno, no sé si va a estar a la misma altura del Cuvée, por encima o por debajo, no lo sé, pero sí sé que es distinto.
que quizá la mineralidad nos las va a dar esta viña del Obispillo, que quizá nos va a transmitir unos recuerdos de los vinos de antaño, Ajá. porque estos vinos son en una línea quizá un poco más moderna y estoy volviendo un poco hacia atrás, hacia mis ancestros con este vino. Ajá. Es un proyecto que todavía no está cerrado. Y aparte de este proyecto, digamos, de ampliar la familia de Altos del Terral, ¿hay algún otro proyecto que nos puedas adelantar? A nivel de mi vida personal y profesional, lógicamente, me gustaría algún día poderme hacer un chateau, una pequeña bodega, pequeñita, familiar. Yo parto de la base que quiero 40.000 botellas, no quiero más, y en medio de la viña, pero este es el sueño idealizado de todos, ¿no? De tener nuestro viñedo, nuestra bodega, nuestro pequeñito chateau y sobre todo una sala donde yo me pueda sentar con una chimenea y con una botella de vino. Pues, es un buen objetivo. Pues yo creo que sí. Y además comparto esa idea porque yo ya soy de los que me gustan mucho los inviernos y sentarme al lado de la chimenea. Si además tienes una buena compañía, pues ya lo que necesitas es botella Magnum, porque si no, no... Botella Magnum, como decía aquel, dice siempre y cuando uno de los dos es el mejor formato que no beba. De los dos que no beba. Efectivamente, eso es. Bueno, ya finalmente vamos a terminar esta entrevista. Me gustaría, ahora que hemos entrado en el 2022, ¿qué le pide Paco a este año? Es complicado porque todos estamos con la misma idea y todos sabemos lo que queremos. Sí. En principio ya sabemos que pase el COVID, que por favor podamos pasar página. Eso es fundamental. Pero más que porque la enfermedad en sí es por la incertidumbre. Yo el miedo que tengo es que tengamos otro año de no saber dónde estamos. Por supuesto, la felicidad de todo el mundo y que todos podamos tener una copa de vino y disfrutar de un Ribera como Dios manda, es decir, con la familia, con los amigos y con la tranquilidad de que no tenemos el miedo en la puerta. Y sin mascarilla. Sí. Pues nada más, Paco, de verdad que muchas gracias por... Gracias a vosotros y os emplazo a que en primavera o cuando el viñedo esté en producción volvamos. Pues aquí estamos. Muy bien.